Hola chicos, en este video veremos la entrada de datos por consola. Si bien tenemos muchas formas diferentes de solicitarle datos al usuario, una de las más rápidas y comunes de utilizar cuando estamos trabajando aún en consola es utilizar la clase Scanner, de la cual crearemos un objeto Ahora, estamos definiéndole a su constructor la forma en la que la vamos a trabajar. En este caso utilizando de la clase System, de input, para indicar la forma en la que trabajaremos a ese objeto. Si vemos, nuestro ID nos marca o nos indica un error sobre esta línea que acabamos de crear. Esto debido a que la clase Scanner no se encuentra, o más bien nuestro ID no encuentra ninguna clase que defina o que tenga el nombre Scanner. Esto debido a que Scanner se encuentra en una biblioteca que por default no se incluye. Por lo cual nosotros podemos escribirlo de manera manual o nuestro ID nos puede ayudar y aunque no lo identifica dentro de nuestro proyecto, sí identificó que esa clase está definida, en este caso, en java.util.scanner, por lo cual nos lo importa, ya sea que demos clic sobre el error marcado, o si utilizáramos la herramienta de autocompletado, también nos autocompletaría el import de esa biblioteca. Y ahora sí, podríamos proceder a utilizar esta clase. ¿Y cómo funciona? Bueno, para poder ver el funcionamiento, crearé una variable auxiliar por ejemplo, una variable de tipo entera llamada número. La podríamos inicializar para ver el cambio al utilizar la clase Scanner. Y para entender bien qué es lo que está pasando, mandaremos un par de mensajes en consola para saber qué está sucediendo en cada momento de la ejecución. Por ejemplo, antes de leer el dato, número tiene, y pediremos que aparte de mostrar este mensaje en texto, en caracteres, con el carácter más, con el símbolo más, concatenaremos, es decir, lo que esté al lado izquierdo le agregaremos lo que pongamos del lado derecho. Por ejemplo, el valor de nuestra variable número. De esta forma, veríamos antes de leer el dato, número tiene y el valor de 0. Ahora, en nuestra variable número, almacenaremos lo que nuestro objeto scan nos devuelva, y scan, al ser un objeto de la clase scanner, podemos utilizar todos sus métodos que ya están definidos. Como la variable número es de tipo int, podríamos utilizar la función nextInt para que el siguiente, en este caso número, como nos dice la función, el siguiente número en la consola sea tomado por el objeto de scan y almacenado en la variable número. Para poder ver el resultado, después de leer el dato, número tiene, y de igual manera le concatenamos la variable número. Si echamos a andar esto, vemos el mensaje de antes de leer el dato y efectivamente el valor de 0. Pero si se fijan, nuestra consola, nuestra ejecución no ha terminado.
aún sigue funcionando nuestro programa. Sin embargo, no vemos el siguiente mensaje, porque en este caso NextInt está esperando a recibir, en este caso, un número para poder continuar con la ejecución, y no va a avanzar hasta que le demos una respuesta a esta función. Lo ideal sería responderle con el tipo de dato que está esperando, es decir, un número. Le damos Enter y continúa la ejecución, y ahora sí, terminando. El dato, después de leer el dato, tiene el valor de 5. Pero también podría darse el caso que el dato que le pasemos no corresponda al tipo de dato. Por ejemplo, un carácter, con lo cual ya estaría fallando nuestro programa. Una de las formas en las que podremos evitar esto es dejarle claro al usuario qué es lo que esperamos que introduzca. Por ejemplo, dame un número. Agregando este mensaje antes de esperar la respuesta, sería una forma en la que esperaríamos que el usuario nos dé el tipo de dato correcto. Aunque realmente tendremos que seguir otras recomendaciones para evitar este tipo de errores. Por ahora trabajaremos bajo el caso ideal, en el que el usuario nos da los datos tal cual como se los pedimos, en el orden correcto que los necesitamos. Y vemos que funciona perfectamente. De esta forma podríamos ya empezar a trabajar con datos del usuario para crear mejor nuestras soluciones. La clase Scan no solo nos permite pedir o trabajar con números. Además de enteros, también podemos trabajar con números decimales, con punto decimal. Solo que ahora la función NextInt no será la adecuada, ya que vemos que nuevamente falla nuestro programa al no coincidir lo que está esperando la función con el tipo de dato que estamos trabajando. Si necesitamos utilizar números flotantes, la clase Scan tiene una función, en este caso NextFloat, para trabajar con números decimales. Y ahora, sin problema, podemos trabajar este tipo de números. Si revisamos las funciones, vemos que podemos trabajar con byte, float, int, long, short, y aunque estas son las más comunes, no son todas. En la parte inferior vemos otras funciones similares a next que nos permiten trabajar con entradas para algún tipo de dato específico. Un tipo de dato muy útil que ya habíamos mencionado en videos anteriores son los strings, que son cadenas de caracteres o cadenas de texto que nos permiten trabajar muy fácil con un dato más complejo que no sean caracteres. Vamos a dejar esta línea comentada. Y ahora, utilizando string, podremos pedirle, por ejemplo, el nombre o algún dato un poco más complejo. Y cadena será la encargada, utilizando la función. Primero accedemos a nuestro objeto, que es scan, y con la función nextLine para recibir toda la siguiente línea tecleada en la consola. Ya no pintaríamos número, sino ahora cadena.
nos pide nuestro nombre. Y al darle Enter, sin problemas, Scanner puede trabajar, incluso vemos con más de una palabra. De esta forma, podemos pedirle datos de una manera rápida al usuario para realizar el funcionamiento de nuestros programas.